El 15 de mayo de 1992, Sarah Mitchell se despertó con el sonido persistente de la lluvia golpeando contra la ventana de su dormitorio universitario en Portland, Oregon. A sus 22 años, estaba en su último semestre de literatura inglesa en la Universidad de Oregon, y los exámenes finales se acercaban como una tormenta inevitable. «Otra vez lluvia», murmuró mientras se estiraba en la cama, observando las gotas que resbalaban por el vidrio empañado. Su compañera de cuarto, Jessica, ya se había marchado temprano a clases, dejando el pequeño apartamento sumido en un silencio que solo interrumpía el tamborileo constante de la precipitación. Sarah se vistió con su suéter azul favorito y unos jeans desgastados. Recogió sus libros de texto y notas dispersas sobre el escritorio. Tenía 3 exámenes esa semana: análisis literario moderno, historia del siglo XIX y psicología social. La presión era asfixiante, pero Sarah siempre había sido una estudiante disciplinada, determinada a graduarse con honores. A las 2 de la tarde, después de una clase particularmente difícil sobre los movimientos literarios del siglo XX, decidió dirigirse a la biblioteca municipal de Portland. La biblioteca de la universidad estaba abarrotada, llena de estudiantes desesperados en los últimos días antes de los exámenes. La biblioteca municipal, en cambio, ofrecía un refugio tranquilo, con sus altos techos, estanterías de madera oscura y el aroma familiar de libros viejos. El edificio, construido en 1913, era una joya arquitectónica de estilo neoclásico que se alzaba majestuoso en el centro de la ciudad. Sus columnas de mármol y su fachada imponente habían sido testigos de generaciones de estudiantes, investigadores y amantes de la lectura que buscaban conocimiento entre sus muros. «Hola, señorita Mitchell», la saludó Harold Brennan, el bibliotecario principal, un hombre delgado de unos 50 años con gafas de montura gruesa y cabello gris peinado hacia atrás. Harold trabajaba allí desde hacía más de 15 años y conocía a la mayoría de los estudiantes habituales. ¿Los exámenes finales otra vez? Así es, señor Brennan. Busco un lugar tranquilo para concentrarme en mi ensayo sobre Virginia Woolf, respondió Sarah con una sonrisa cansada, ajustando la correa de su mochila verde militar. La sección de literatura está especialmente silenciosa hoy. Tercer piso, como siempre, sugirió Harold, señalando hacia las escaleras de mármol que conducían a los pisos superiores. Sarah subió las escaleras, sus pasos resonando suavemente en el amplio vestíbulo. El tercer piso era su lugar favorito. Hileras interminables de libros ordenados meticulosamente, mesas de estudio individuales con lámparas de latón y ventanas altas que, a pesar del día gris, proporcionaban suficiente luz natural. Se instaló en su mesa habitual, cerca de la sección de literatura moderna, y extendió sus materiales. Durante las siguientes 3 horas, se sumergió en el análisis de las olas de Virginia Woolf, tomando notas detalladas sobre la técnica narrativa de la corriente de conciencia. A las 5:30 de la tarde, Sarah empacó sus libros. Había sido una sesión productiva. Mientras bajaba las escaleras hacia la planta principal, notó que la biblioteca estaba prácticamente vacía. El señor Brennan estaba detrás del mostrador, organizando las devoluciones del día. ¿Terminó por hoy, señorita Mitchell?, preguntó Harold levantando la vista de una pila de libros. Sí, creo que fue suficiente por hoy. Nos vemos mañana, respondió Sarah dirigiéndose hacia la salida principal. Esas fueron las últimas palabras que alguien escuchó de Sarah Mitchell. Al día siguiente, Jessica reportó su desaparición cuando Sarah no regresó al apartamento. La policía inició una investigación inmediata, interrogando a estudiantes, profesores y empleados de la biblioteca. Harold Brennan fue uno de los últimos en verla con vida, y su testimonio fue claro. Sarah había estudiado en el tercer piso toda la tarde y se había marchado poco antes del cierre, aparentemente normal, sin mostrar signos de preocupación o miedo. Durante las siguientes semanas, carteles con la fotografía de Sarah aparecieron por toda la ciudad. La imagen mostraba a una joven de ojos verdes brillantes, cabello castaño ondulado hasta los hombros y una sonrisa confiada que ahora parecía desgarradoramente frágil. El detective Robert Hayes había visto muchos casos de personas desaparecidas durante sus 18 años en el Departamento de Policía de Portland, pero algo sobre la desaparición de Sarah Mitchell lo inquietaba profundamente. Era como si la joven universitaria hubiera simplemente desaparecido del aire, sin dejar rastro alguno. «No tiene sentido», murmuró Hayes, mientras revisaba el expediente por enésima vez en su escritorio desordenado. Era un hombre robusto de 45 años, con el cabello entrecano y líneas de expresión marcadas por años de investigar los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Nadie desaparece así como así en pleno centro de la ciudad. La investigación había comenzado inmediatamente después de que Jessica Walsh, la compañera de cuarto de Sarah,
reportara su ausencia el 16 de mayo. Jessica había esperado toda la noche, pensando que quizás Sarah se había quedado estudiando hasta tarde o había decidido pasar la noche en casa de algún amigo, pero cuando no apareció para su examen de la mañana, supo que algo estaba terriblemente mal. Sarah nunca habría perdido un examen, había declarado Jessica entre lágrimas durante el primer interrogatorio. Era obsesiva con sus estudios. Algo le pasó, detective Hayes. Lo sé. Las primeras 48 horas fueron cruciales. El departamento organizó una búsqueda masiva que involucró a más de 100 voluntarios, incluyendo estudiantes universitarios, profesores y residentes locales. Peinaron cada parque, cada callejón, cada edificio abandonado en un radio de 10 millas de la biblioteca municipal. Los buzos exploraron el río Willamette, temiendo lo peor. Los perros de búsqueda siguieron rastros que se desvanecían misteriosamente en las calles pavimentadas del centro. Helicópteros sobrevolaron los bosques cercanos, sus potentes reflectores cortando la oscuridad nocturna en busca de cualquier señal de la joven desaparecida. Durante la segunda semana de investigación, Hayes interrogó meticulosamente a cada persona que había estado en la biblioteca el 15 de mayo. Harold Brennan, el bibliotecario principal, cooperó completamente con la investigación. Era una estudiante modelo, explicó Harold nerviosamente, ajustándose las gafas mientras hablaba con el detective en la oficina principal de la biblioteca. Venía aquí al menos 3 veces por semana desde hace 2 años. Siempre educada, siempre concentrada en sus estudios. No entiendo qué pudo haberle pasado. Hayes estudió cuidadosamente el lenguaje corporal de Harold. El hombre parecía genuinamente preocupado, aunque había algo en su manera de evitar el contacto visual directo que mantenía al detective en alerta. Sin embargo, Harold tenía una coartada sólida. Después de que Sarah se marchara, él había permanecido en la biblioteca hasta las 8 de la noche terminando el inventario mensual, y el guardia de seguridad nocturno, Thomas Rivera, había confirmado su presencia. ¿Notó algo inusual ese día?, preguntó Hayes, tomando notas en su libreta desgastada. Nada fuera de lo normal, respondió Harold, frotándose las sienes. Era un día tranquilo. Pocos visitantes debido al mal tiempo. Sarah estaba en su lugar habitual del tercer piso, concentrada en sus libros. Se marchó alrededor de las 5:30, como siempre. La investigación se extendió más allá de la biblioteca. Hayes y su equipo interrogaron a todos los profesores de Sarah, compañeros de clase, empleados de cafeterías cercanas, conductores de autobús e incluso vendedores ambulantes que trabajaban en la zona. Nadie había visto nada sospechoso. Los registros telefónicos de Sarah no revelaron llamadas extrañas. Su cuenta bancaria mostró únicamente transacciones rutinarias, compras de libros de texto, comida y gastos universitarios normales. No había novio conocido, ni enemigos, ni problemas familiares aparentes. Margaret Mitchell, la madre de Sarah, llegó desde Seattle al 5.º día de la desaparición. Era una mujer elegante de 50 años, maestra de escuela primaria, que se desmoronó completamente durante la conferencia de prensa. Sarah es todo lo que tengo, sollozó frente a las cámaras de televisión, sosteniendo una fotografía reciente de su hija. Es una buena chica, responsable, inteligente. Por favor, si alguien sabe algo, cualquier cosa, ayúdenos a encontrarla. El caso generó cobertura mediática significativa durante las primeras semanas. Los periódicos locales publicaron artículos diarios, las estaciones de radio transmitían anuncios de servicio público, y los noticieros televisivos abrían con actualizaciones sobre la búsqueda. Pero conforme pasaron los días sin nuevas pistas, la atención pública comenzó a desvanecerse, dirigiéndose hacia otras noticias más recientes. Después de 2 meses de investigación exhaustiva, el caso de Sarah Mitchell oficialmente se clasificó como persona desaparecida, estatus desconocido. Hayes guardó el expediente en el archivo de casos fríos, pero prometió a la madre de Sarah que nunca dejaría de buscar respuestas. Los casos como este me persiguen, confesó Hayes a su esposa esa noche, mirando por la ventana de su cocina hacia las luces parpadeantes de la ciudad. Es como si hubiera desaparecido en el aire. Abril de 2012. David Chen ajustó sus gafas de lectura mientras examinaba cuidadosamente los lotes del catálogo de subastas Whitmore & Associates en San Francisco. A los 53 años, David había convertido su pasión por los libros antiguos en una carrera lucrativa como comerciante especializado en primeras ediciones y manuscritos raros. Su apartamento en Russian Hill estaba repleto de tesoros literarios, primeras ediciones de Hemingway, manuscritos firmados de Mark Twain y una colección impresionante de literatura americana del siglo XIX que había cultivado durante 3 décadas de búsqueda paciente y ojo experto. Lote 247, murmuró David, marcando con un círculo rojo el número en su catálogo.
Primera edición de Mujercitas de Louisa May Alcott, 1868. Condición: buena a muy buena. La descripción era tentadora, pero la fotografía en el catálogo no revelaba suficientes detalles para una evaluación completa. La subasta se realizaría esa tarde en una mansión victoriana convertida en casa de subastas en Pacific Heights. David llegó temprano para examinar personalmente los libros que le interesaban. La inspección previa era crucial. Muchos coleccionistas habían aprendido por las malas que las descripciones en los catálogos podían ser demasiado optimistas. El salón de subastas bullía de actividad. Comerciantes experimentados con lupas y guantes de algodón examinaban meticulosamente cada lote, mientras coleccionistas novatos hojeaban nerviosamente los catálogos, tratando de aparentar conocimiento que no poseían. Lote 247, anunció David al asistente, un joven de unos 25 años con aspecto de recién graduado universitario. Por supuesto, señor Chen, lo conocemos bien aquí. ¿Interesado en Alcott? David asintió mientras el asistente colocaba el libro sobre una mesa cubierta con fieltro verde. La primera edición de Mujercitas estaba en mejores condiciones de las que había esperado. La encuadernación original de tela verde mostraba el desgaste esperado para un libro de 144 años, pero las páginas estaban sorprendentemente limpias y el texto permanecía nítido. Procedencia interesante, comentó el asistente consultando sus notas. Proviene del patrimonio de Harold Brennan, fallecido el mes pasado en Portland, Oregon. Era bibliotecario. Su sobrina heredó toda su colección personal, pero no tenía interés en conservarla. El nombre Harold Brennan no significaba nada para David en ese momento. Su atención estaba completamente enfocada en evaluar la autenticidad y el valor del libro. Después de 20 minutos de examen cuidadoso, confirmó que se trataba genuinamente de una primera edición en condiciones excepcionales. La subasta comenzó a las 2 en punto. David se ubicó estratégicamente en la quinta fila, lo suficientemente cerca para observar las reacciones del subastador, pero no tan adelante como para parecer desesperado. Había aprendido que en el mundo de las subastas, la psicología era tan importante como el conocimiento. Cuando llegó el turno del lote 247, David sintió la familiar descarga de adrenalina que acompañaba cada puja importante. La oferta inicial fue de $500, modesta para una primera edición de Alcott en buenas condiciones. «$600», murmuró David alzando discretamente su paleta numerada. Un comerciante rival desde el otro lado del salón ofreció $700. David respondió con $800. El intercambio continuó durante varios minutos, escalando gradualmente hasta que David finalmente aseguró el libro por $1,300, un precio justo considerando su condición y rareza. «Vendido al señor Chen por $1,300», anunció el subastador golpeando su martillo. Siguiente lote. Esa noche, en la comodidad de su estudio personal, David comenzó el proceso que siempre seguía con una nueva adquisición: documentación fotográfica completa, verificación de autenticidad final y catalogación detallada para su inventario personal. Mientras hojeaba cuidadosamente las páginas para fotografiar cualquier marca o imperfección notable, algo inusual llamó su atención entre las páginas 156 y 157. Un pedazo delgado de papel, amarillento por el tiempo, sobresalía ligeramente del borde superior. Con cuidado extremo, David utilizó unas pinzas de punta fina para extraer lo que resultó ser una carta doblada en cuartos. El papel era claramente más moderno que el libro, probablemente de la década de 1990, basándose en su textura y color. Sus manos temblaron ligeramente mientras desdoblaba la carta. La tinta azul se había desvanecido parcialmente, pero el texto seguía siendo perfectamente legible. Estaba escrito con letra femenina, cursiva y desesperada. «Mi nombre es Sarah Mitchell. Si alguien encuentra esta carta, por favor contacten a la policía de Portland, Oregon. Es mayo de 1992. Él me tiene encerrada en el sótano de la biblioteca municipal. Harold Brennan, el bibliotecario principal, me secuestró cuando traté de irme ayer. Me dijo que nadie me buscará aquí. Tengo miedo de que vaya a matarme. Por favor, busquen en el sótano de la biblioteca antigua. Hay una habitación oculta detrás de la caldera. Si encuentran esto, díganle a mi madre Margaret Mitchell en Seattle que la amo. Harold viene. Por favor, ayuden». David dejó caer la carta sobre su escritorio, sintiendo cómo la sangre se drenaba de su rostro. Sus manos temblaron mientras releía el mensaje desesperado. Durante varios minutos, permaneció completamente inmóvil, procesando las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Una joven había desaparecido 20 años atrás, y la evidencia de su destino había estado oculta todo este tiempo en la biblioteca personal del hombre que, según la carta, era responsable de su desaparición. David Chen no durmió esa noche.
La carta de Sarah Mitchell yacía sobre su escritorio como una acusación silenciosa, iluminada por la lámpara de latón que había mantenido encendida desde el momento del descubrimiento. Cada vez que cerraba los ojos, veía la letra desesperada de la joven, las palabras que gritaban terror desde el papel amarillento. A las 6 de la mañana, después de horas de debate interno, David tomó una decisión. No podía simplemente ignorar lo que había encontrado. Una familia había sufrido durante 2 décadas sin respuestas, y él tenía en sus manos una pieza crucial del rompecabezas. Buscó en internet el número del Departamento de Policía de Portland. Sus dedos temblaron mientras marcaba los dígitos en su teléfono fijo. «Departamento de Policía de Portland. ¿En qué puedo ayudarle?», respondió una voz femenina y profesional. «Buenos días. Mi nombre es David Chen. Llamo desde San Francisco. Necesito hablar con alguien sobre un caso de persona desaparecida de 1992. Sarah Mitchell». Hubo una pausa. «¿Podría esperar un momento, señor?». David escuchó el sonido de teclas mientras la operadora consultaba el sistema. «Señor Chen, ese caso está archivado desde hace mucho tiempo. ¿Tiene información nueva?». «Creo que sí. Encontré algo que podría ser evidencia. Lo voy a transferir con el detective Martínez, quien maneja los casos fríos. Por favor, mantenga la línea». El detective Carlos Martínez había heredado una montaña de casos sin resolver cuando se unió a la unidad de casos fríos 3 años atrás. A los 38 años, era meticuloso y tenaz, características que lo habían convertido en uno de los investigadores más respetados del departamento. «Detective Martínez al habla. Entiendo que tiene información sobre Sarah Mitchell». «Así es», respondió David, aclarándose la garganta nerviosamente. «Soy coleccionista de libros antiguos. Ayer compré una primera edición en una subasta y encontré una carta escondida dentro. Una carta escrita por Sarah Mitchell». Martínez se enderezó en su silla. En 3 años revisando casos fríos, había recibido cientos de llamadas de personas que creían tener información relevante. La mayoría resultaban ser pistas falsas o malentendidos, pero algo en la voz de David Chen sonaba diferente. «¿Podría leerme el contenido de esa carta, señor Chen?». David tomó el papel con manos temblorosas y leyó cada palabra lentamente. Del otro lado de la línea, Martínez garabateaba frenéticamente en su libreta, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. «Señor Chen, ¿dijo que compró este libro en una subasta? ¿Recuerda la procedencia?». «Sí, provenía del patrimonio de Harold Brennan. Murió el mes pasado en Portland. Era bibliotecario». Martínez sintió como si hubiera recibido un golpe eléctrico. Inmediatamente buscó el expediente de Sarah Mitchell en su computadora, sus dedos volando sobre el teclado. Ahí estaba, Harold Brennan, bibliotecario principal de la Biblioteca Municipal de Portland, una de las últimas personas en ver a Sarah con vida. «Señor Chen, necesito que venga a Portland inmediatamente. ¿Puede tomar un vuelo hoy? ¿Es tan importante? Podría ser la ruptura que hemos estado esperando durante 20 años». 4 horas después, David estaba en un avión rumbo a Portland, la carta cuidadosamente guardada en una carpeta de Manila dentro de su maletín. Durante el vuelo, no pudo dejar de pensar en la ironía del destino. Harold Brennan había mantenido el libro en su colección personal durante 2 décadas, sin saber que contenía la evidencia que podría haberlo incriminado. Martínez lo esperaba en el aeropuerto. Era un hombre de estatura media, complexión atlética, con cabello negro cuidadosamente peinado y ojos oscuros que reflejaban una intensidad que David encontró tranquilizadora. «Señor Chen, gracias por venir tan rápidamente», dijo Martínez estrechando firmemente su mano. «¿Trajo la carta?». «Por supuesto», respondió David, palmeando su maletín. «No la he dejado fuera de mi vista». Durante el trayecto hacia la estación de policía, Martínez explicó la situación. «El caso de Sarah Mitchell ha sido uno de nuestros misterios más frustrantes. Simplemente desapareció sin dejar rastro. El detective original, Robert Hayes, se retiró hace 5 años, pero antes de irse me dijo que este caso lo había perseguido toda su carrera». En la estación, David entregó la carta a Martínez, quien inmediatamente la colocó en una bolsa de evidencia transparente. «Necesitaremos hacer análisis forenses completos, huellas dactilares, análisis de tinta, comparación de caligrafía. Pero primero, quiero que me cuente exactamente cómo encontró esto». David relató detalladamente los eventos del día anterior, la subasta, la inspección del libro, el descubrimiento de la carta. Martínez tomaba notas meticulosas, haciendo preguntas específicas sobre tiempos, lugares y personas. «Una cosa me intriga», dijo Martínez después de revisar sus notas. «¿Por qué Harold Brennan conservaría un libro que contenía evidencia tan incriminatoria?». David había estado reflexionando sobre la misma pregunta durante el vuelo. «Creo que nunca supo que la carta estaba allí. Si Sarah la escondió entre las páginas,
Harold podría haber tomado el libro de la biblioteca sin revisarlo completamente. Los bibliotecarios a menudo se llevan libros descartados o dañados. Martínez asintió, o tal vez pensó que nunca sería descubierta. Después de algunos años, probablemente se sintió seguro. ¿Qué pasa ahora?, preguntó David. Ahora, respondió Martínez con una sonrisa grim, vamos a revisar cada centímetro de esa biblioteca. Si Sarah Mitchell escribió la verdad en esa carta, vamos a encontrar lo que Harold Brennan escondió en ese sótano. El 18 de abril de 2012, a las 7 de la mañana, la Biblioteca Municipal de Portland se convirtió en el epicentro de una investigación que había estado dormida durante 2 décadas. Martínez había obtenido una orden de registro durante la noche, y un equipo completo de técnicos forenses esperaba fuera del edificio histórico. Linda Morrison, la bibliotecaria jefa actual, esperaba nerviosa junto a las columnas de mármol de la entrada principal. Era una mujer de unos 40 años que había comenzado a trabajar en la biblioteca 5 años después de la desaparición de Sarah, pero conocía la historia a través de los susurros y leyendas urbanas que circulaban entre el personal. «Detective Martínez», saludó Linda con voz temblorosa. «Nunca pensé que volvería a escuchar sobre ese caso. Harold Brennan era una persona respetada aquí. Trabajó en esta biblioteca durante 25 años. Señora Morrison, entiendo que esto debe ser perturbador», respondió Martínez con tono profesional pero empático. «Solo necesitamos acceso al sótano y a cualquier registro que puedan tener sobre modificaciones estructurales realizadas en los años 90. David Chen observaba desde una distancia respetuosa mientras el equipo forense descargaba su equipo. Luces portátiles, cámaras, herramientas de excavación, detectores de metales y equipos de análisis químico. La magnitud del operativo lo hizo comprender la seriedad de lo que su descubrimiento había desencadenado. El sótano de la biblioteca era un laberinto de corredores estrechos, salas de almacenamiento y sistemas mecánicos que databan de diferentes épocas de la historia del edificio. El aire era espeso y húmedo, cargado con el aroma a humedad y papel viejo que había permanecido atrapado durante décadas. «La carta mencionaba una habitación oculta detrás de la caldera», murmuró Martínez, mientras dirigía su linterna hacia el fondo del sótano principal. «Busquemos inconsistencias en las paredes, espacios que no coincidan con los planos arquitectónicos». El técnico forense principal, James Wright, era un veterano de 30 años de experiencia en escenas del crimen. Sus ojos entrenados inmediatamente notaron algo inusual en la pared oeste del sótano, cerca de la vieja caldera de carbón que había sido reemplazada por un sistema moderno en los años 80. «Detective, mire esto», llamó Wright, pasando sus manos enguantadas sobre una sección de pared que parecía ligeramente diferente del resto. Esta parte fue reparada o reconstruida. El mortero es más nuevo, probablemente de principios de los 90. Martínez se acercó, sintiendo cómo su pulso se aceleraba. ¿Puede determinar si hay un espacio hueco detrás? Wright golpeó suavemente la pared con los nudillos, escuchando atentamente la resonancia. «Definitivamente hay un vacío aquí. Esta sección suena completamente diferente al resto de la pared». «Señora Morrison», llamó Martínez hacia la bibliotecaria que había permanecido en la entrada del sótano, claramente incómoda. ¿Tiene registros de trabajos de construcción o reparaciones realizadas en este sótano durante los años 90? Linda consultó una carpeta que había traído consigo. «Aquí hay un registro de reparaciones menores realizadas en octubre de 1992. Dice, reparación de filtración de agua en pared oeste del sótano. Fue autorizada y supervisada por Harold Brennan». Martínez intercambió una mirada significativa con Wright. Octubre de 1992, 5 meses después de la desaparición de Sarah Mitchell. «Necesitamos abrir esta pared», decidió Martínez. «Wright, ¿cuánto tiempo necesita su equipo?» «Con cuidado, para preservar cualquier evidencia. Aproximadamente 2 horas para hacer una abertura suficientemente grande». Mientras el equipo forense comenzaba el delicado proceso de remover secciones de la pared, Martínez se dirigió a David, quien había permanecido silencioso durante toda la mañana. «Señor Chen, quiero que sepa que sin su descubrimiento, esta investigación nunca habría sido posible. Ha dado esperanza a una familia que ha vivido sin respuestas durante 20 años». David asintió solemnemente. «Solo espero que encontremos la verdad, cualquiera que sea». 2 horas después, Wright había creado una abertura rectangular de aproximadamente 3 pies de ancho por 4 de alto en la pared. Su linterna iluminó un espacio estrecho y alargado, como un pequeño cuarto de aproximadamente 6 pies de profundidad. «Hay algo aquí», anunció Wright con voz tensa. «Detective, necesita ver esto». Martínez se acercó a la abertura, enfocando su propia linterna hacia el interior del espacio oculto.
Lo que vio confirmó sus peores temores y, al mismo tiempo, proporcionó las respuestas que la familia Mitchell había buscado durante 2 décadas. En el rincón más alejado del pequeño espacio, parcialmente cubiertos por una lona de plástico deteriorada, yacían restos óseos humanos junto con fragmentos de ropa que el tiempo había conservado parcialmente, un suéter azul, descolorido pero aún reconocible, y los restos de unos jeans. «Necesitamos al forense del condado aquí inmediatamente», ordenó Martínez, su voz profesional ocultando la emoción que sentía. «Y quiero que se documente cada centímetro de esta escena antes de que se mueva cualquier cosa». Junto a los restos, Wright descubrió otros objetos que contaban la historia silenciosa de los últimos días de Sarah Mitchell. Una mochila verde militar, exactamente como la había descrito Jessica Walsh 2 décadas atrás, y cuadernos de estudio que permanecían sorprendentemente preservados en el ambiente seco del espacio cerrado. Pero el descubrimiento más escalofriante fue un diario personal de Harold Brennan, escondido en una caja metálica pequeña. Las primeras páginas que Martínez pudo leer sin comprometer la evidencia revelaron la mente perturbada de un hombre que había desarrollado una obsesión enfermiza con las jóvenes estudiantes que frecuentaban la biblioteca. «Sarah no fue su primera víctima», murmuró Martínez, después de leer varios fragmentos. Hay referencias a otras mujeres, otras oportunidades perdidas, como él las llamaba. La Biblioteca Municipal de Portland, que durante 99 años había sido un símbolo de conocimiento y seguridad comunitaria, había ocultado en sus profundidades el secreto más oscuro imaginable. 3 días después del descubrimiento en el sótano, el detective Martínez se encontraba en su oficina rodeado de evidencia que pintaba un retrato cada vez más perturbador de Harold Brennan. El diario personal del bibliotecario fallecido se había convertido en una ventana hacia la mente de un depredador que había operado durante décadas bajo la fachada de un respetable servidor público. Dr. Patricia Holbrook, la psicóloga forense asignada al caso, terminaba de revisar las páginas del diario que habían sido cuidadosamente fotografiadas y transcritas por el equipo técnico. Era una mujer de 50 años, especialista en perfiles criminales, cuya experiencia había sido crucial en docenas de casos similares. «Detective Martínez», comenzó la doctora Holbrook, quitándose sus gafas de lectura. «Lo que tenemos aquí es el registro detallado de un psicópata organizado que utilizó su posición de autoridad y confianza para acechar a sus víctimas durante más de 20 años». Martínez se reclinó en su silla, sintiendo el peso de cada revelación. «¿Qué puede decirnos sobre su metodología?» Brennan era meticulosamente calculador. Según sus escritos, seleccionaba cuidadosamente a mujeres jóvenes que visitaban la biblioteca regularmente. Estudiaba sus patrones de comportamiento, sus horarios, sus rutas habituales. Sarah Mitchell aparece mencionada por primera vez en una entrada de febrero de 1992, 3 meses antes de su desaparición. La doctora Holbrook abrió una carpeta que contenía copias de las páginas más relevantes del diario. «Escuche esto. La chica de literatura volvió hoy. Sarah. Siempre se sienta en la misma mesa del 3er piso. Siempre sola. Siempre concentrada. Es perfecta. Vulnerable pero no sospechosa. Nadie nota cuando me acerco para reorganizar los libros cerca de su mesa». David Chen, quien había permanecido en Portland para cooperar con la investigación, escuchaba desde una silla en el rincón de la oficina. El descubrimiento había transformado su percepción del mundo. La idea de que un depredador hubiera operado con tanta libertad en un lugar que él siempre había considerado sagrado, lo llenaba de una mezcla de horror y fascinación mórbida. «¿Hay menciones de otras víctimas?», preguntó David, su voz apenas un susurro. Martínez consultó sus notas. «Al menos 3 más que podemos identificar por nombre. Jennifer Walsh en 1987, Michelle Torres en 1990 y Amanda Foster en 1995. Todas eran estudiantes universitarias, todas frecuentaban la biblioteca y todas fueron reportadas como desaparecidas pero nunca encontradas». «Dios mío», murmuró David, «¿cómo pudo salirse con la suya durante tanto tiempo?». La doctora Holbrook explicó. Brennan entendía perfectamente la psicología de las investigaciones de personas desaparecidas. Seleccionaba víctimas que no tenían conexiones familiares fuertes en el área local, estudiantes que venían de otras ciudades. Cuando desaparecían, las investigaciones se centraban en la posibilidad de que hubieran regresado a casa o se hubieran mudado a otra ciudad. Martínez había estado trabajando incansablemente para contactar a las familias de las otras víctimas mencionadas. «Hablé ayer con la madre de Jennifer Walsh. Su hija desapareció durante su 2º año en Portland State University. La familia siempre creyó que había decidido abandonar los estudios y mudarse a California sin avisar. Nunca hubo una investigación real. El patrón era escalofriante en su simplicidad.
Brennan había aprovechado las deficiencias en la comunicación entre diferentes jurisdicciones policiales y la tendencia natural de las familias a racionalizar las desapariciones como decisiones impulsivas de jóvenes adultos. Pero con Sarah fue diferente, observó la doctora Holbrook. Su desaparición generó una investigación masiva porque su madre Margaret estaba en constante comunicación con ella y sabía que algo estaba terriblemente mal cuando no apareció para su examen. Martínez asintió. Según el diario, Brennan se sintió presionado por primera vez. Hay entradas donde describe su nerviosismo durante los interrogatorios policiales, su miedo de que su patrón fuera descubierto. David se inclinó hacia adelante. ¿Cómo logró convencer a Sarah de que bajara al sótano? Aquí está la respuesta, dijo Martínez, señalando una página específica del diario. Le dijo que había encontrado un libro raro sobre Virginia Woolf en el almacén del sótano, algo que sabía que la interesaría dado que había estado estudiando precisamente sobre esa autora. La entrada del diario era particularmente perturbadora. Le mencioné el manuscrito de Woolf que supuestamente habíamos recibido en donación, pero que aún no habíamos catalogado. Sus ojos se iluminaron inmediatamente. Sabía que no podría resistir la oportunidad de ser la primera en examinarlo. La seguí hasta el sótano 5 minutos después, con la excusa de ayudarla a encontrarlo. Una vez que la tuvo en el sótano, la atacó por detrás y la arrastró al pequeño cuarto que había construido específicamente para este propósito, continuó Martínez. Según sus escritos, la mantuvo allí durante casi una semana antes del final. La sala quedó en silencio mientras todos procesaban la magnitud de la brutalidad descrita. Sarah Mitchell había pasado sus últimos días de vida en una pesadilla claustrofóbica, sabiendo que nadie sabía dónde buscarla. «Hay algo más», añadió la doctora Holbrook con voz sombría. Las últimas entradas del diario sugieren que Brennan había comenzado a planear otro secuestro. Hay descripciones detalladas de una estudiante de arte que había comenzado a frecuentar la biblioteca en marzo de este año, pocas semanas antes de su muerte. Martínez sintió un escalofrío. ¿Cree que su muerte natural previno otro crimen? Sin duda alguna. Harold Brennan era un depredador serial que había perfeccionado su método durante décadas. Si hubiera vivido más tiempo, habría habido más víctimas. El peso de esta revelación se instaló en la habitación como una presencia física. Un monstruo había caminado entre ellos durante años, escondido detrás de la máscara de un bibliotecario respetado, y solo la muerte y el azar habían puesto fin a su reinado de terror. Una semana después del descubrimiento de los restos de Sarah Mitchell, el Departamento de Policía de Portland había expandido su investigación para convertirse en una de las operaciones más grandes en la historia del condado. El edificio de la Biblioteca Municipal se había transformado en una excavación arqueológica forense, con equipos trabajando las 24 horas para descubrir todos los secretos que Harold Brennan había enterrado durante décadas. El detective Martínez coordinaba desde una oficina temporal establecida en el primer piso de la biblioteca. Mapas, fotografías forenses y líneas de tiempo cubrían cada superficie disponible. El caso había atraído la atención de medios nacionales, y reporteros de todo el país se habían congregado fuera del edificio histórico. «Detective, tenemos algo», anunció el técnico Wright desde el sótano a través del radio. «Sector C, cerca del antiguo sistema de ventilación. Hemos encontrado otra habitación sellada». Martínez bajó inmediatamente al sótano, donde el equipo forense había descubierto una segunda pared falsa, esta vez en el lado opuesto del edificio. La construcción era similar a la que había ocultado los restos de Sarah, mortero más nuevo que el resto de la estructura, cuidadosamente disimulado pero detectable para ojos entrenados. «¿Cuándo creen que fue construida?», preguntó Martínez mientras Wright preparaba sus herramientas para abrir la pared. «Basándome en el tipo de cemento y la técnica de construcción, diría que entre 1987 y 1990. Es anterior a la que encontramos la semana pasada». La implicación era clara. Harold Brennan había estado construyendo su casa de horrores durante años, creando múltiples espacios ocultos para esconder las evidencias de sus crímenes. Mientras tanto, en la superficie, David Chen trabajaba con un equipo de investigadores especializados en casos fríos, revisando meticulosamente cada adquisición que Harold Brennan había hecho para su biblioteca personal durante sus 25 años de carrera. La hipótesis era que otros libros podrían contener mensajes desesperados de víctimas anteriores. «Aquí hay algo interesante», murmuró David, examinando una primera edición de El Gran Gatsby, que databa de 1925. Entre las páginas 47 y 48, encontró otro papel doblado, más deteriorado que la carta de Sarah, pero igualmente legible. «Detective Martínez necesita ver esto inmediatamente», dijo David al oficial que lo supervisaba. Martínez subió del sótano al recibir la llamada urgente. David le entregó la segunda carta con manos temblorosas. «Mi nombre es Jennifer Walsh.
leyó Martínez en voz alta. Es octubre de 1987. El bibliotecario Harold me engañó para que bajara al sótano. Me dijo que había libros de arte que no estaban en el catálogo. Ahora estoy encerrada en una habitación horrible. Puedo escuchar sus pasos arriba. Va a matarme. Por favor, si alguien encuentra esto, díganle a mis padres en Sacramento que los amo. Busquen en el sótano de la biblioteca. Hay más como yo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jennifer Walsh había logrado esconder una carta antes de su muerte, al igual que Sarah, pero nadie había encontrado su mensaje durante 25 años. Hay más como yo, repitió Martínez lentamente. Jennifer sabía que no era la primera. 2 horas después, Wright confirmó el descubrimiento más horrible hasta ese momento. La segunda habitación oculta contenía los restos de 2 mujeres jóvenes, junto con objetos personales que permitieron identificarlas inmediatamente, Jennifer Walsh y Michelle Torres. Dr. Emily Rodríguez, la antropóloga forense del estado, trabajó meticulosamente para examinar los restos. Sus análisis preliminares revelaron detalles que confirmaban la naturaleza sistemática de los crímenes de Brennan. Todas las víctimas muestran evidencia de haber sido mantenidas con vida durante periodos extensos, informó la doctora Rodríguez a Martínez. Los restos sugieren malnutrición severa y estrés físico prolongado. Este individuo no solo las mataba, las torturaba psicológicamente durante días o semanas. Margaret Mitchell, la madre de Sarah, había viajado desde Seattle tan pronto como se confirmó el descubrimiento de los restos de su hija. A los 70 años, era una mujer frágil pero decidida, que finalmente tendría las respuestas que había buscado durante 2 décadas. «Detective Martínez», dijo Margaret con voz quebrada pero firme durante su reunión en la estación de policía. «Durante 20 años me he culpado por no haber protegido a Sarah. Me preguntaba si había algo que pude haber hecho diferente, alguna señal que debía haber notado. Señora Mitchell, usted no podría haber sabido», respondió Martínez con genuina compasión. Harold Brennan era un depredador experimentado que engañó a toda una comunidad durante décadas. «¿Sufrió mucho?», preguntó Margaret, la pregunta que había estado atormentándola desde el momento en que recibió la llamada sobre el descubrimiento. Martínez había estado temiendo esta pregunta. Las entradas del diario de Brennan describían en detalle sádico el tratamiento que había dado a sus víctimas. «Señora Mitchell, lo que puedo decirle es que Sarah fue valiente hasta el final. Logró esconder esa carta con la esperanza de que alguien eventualmente la encontrara y pudiera ayudar a otras familias como la suya. Mi Sarah siempre fue inteligente», susurró Margaret, lágrimas corriendo por sus mejillas. Incluso en sus últimos momentos, estaba tratando de proteger a otras personas. La investigación reveló que Harold Brennan había utilizado su posición en la biblioteca no solo para acechar a sus víctimas, sino también para estudiar casos de personas desaparecidas en otras ciudades, perfeccionando sus técnicas basándose en los errores de otros criminales. Su casa personal, registrada después del descubrimiento inicial, contenía una habitación llena de recortes de periódicos sobre desapariciones no resueltas, mapas marcados con ubicaciones de bibliotecas en diferentes estados y planes detallados para expandir sus operaciones. Brennan estaba planificando mudarse, explicó Martínez a David durante una de sus reuniones de seguimiento. Había solicitado transferencias a bibliotecas en Seattle, Denver y Phoenix. Creemos que había comenzado a sentir que Portland se estaba volviendo demasiado arriesgado para él. David sintió un escalofríos al pensar en las familias en esas ciudades que habían sido salvadas sin saberlo por la muerte natural de Harold Brennan. ¿Creen que hay más víctimas?, preguntó David. «Estamos expandiendo la búsqueda a toda la estructura del edificio», respondió Martínez. «Y estamos trabajando con el FBI para investigar bibliotecas donde Brennan trabajó anteriormente, antes de llegar a Portland en 1977. La verdadera magnitud del horror de Harold Brennan apenas estaba comenzando a revelarse. 6 meses después del descubrimiento inicial, la Biblioteca Municipal de Portland había sido completamente excavada y examinada. La investigación final reveló un total de 5 víctimas en 4 ubicaciones diferentes dentro del edificio, confirmando que Harold Brennan había sido uno de los asesinos seriales más prolíficos y calculadores en la historia de Oregon. Amanda Foster, la 4ª víctima identificada a través del diario de Brennan, fue encontrada en una tercera habitación oculta cerca del sistema de calefacción original. Su carta, escondida en una primera edición de Orgullo y Prejuicio, que David Chen había adquirido en una segunda subasta del patrimonio de Brennan, proporcionó detalles adicionales sobre la metodología del asesino. Harold me dijo que había encontrado un manuscrito perdido de Jane Austen en el archivo especial. Había escrito Amanda en 1995. Sabía exactamente qué decir para atraerme.
Estudió mis intereses durante meses. Ahora entiendo que nunca hubo ningún manuscrito. Solo había muerte esperándome en la oscuridad. La quinta víctima, Lisa Chen, sin relación con David, había desaparecido en 1999, pero sus restos no fueron encontrados en la biblioteca. El diario de Brennan sugería que había cambiado su método después del caso de Sarah Mitchell, optando por disponer de los cuerpos fuera del edificio para reducir el riesgo de descubrimiento. El detective Martínez, ahora promovido a sargento por su trabajo excepcional en el caso, se encontraba en el cementerio Riverside de Portland en una fría mañana de octubre. Era el día del funeral conjunto para las 4 víctimas encontradas en la biblioteca: Sarah Mitchell, Jennifer Walsh, Michelle Torres y Amanda Foster. Margaret Mitchell, ahora con 71 años, había insistido en un servicio conjunto. Estas chicas estuvieron juntas en la muerte durante tantos años, había dicho. Es apropiado que estén juntas en su descanso final. Más de 300 personas asistieron al funeral. Familias que habían vivido décadas sin respuestas, compañeros de clase que nunca habían olvidado a sus amigas desaparecidas, miembros de la comunidad conmocionados por descubrir el horror que había existido bajo sus narices durante tanto tiempo. David Chen se mantuvo en la parte trasera de la congregación, sintiéndose a la vez orgulloso y abrumado por el papel que había jugado en llevar justicia a estas familias. Su descubrimiento accidental había transformado su vida. Ya no podía ver un libro antiguo sin preguntarse qué secretos podría contener. Señor Chen, se acercó Margaret Mitchell después del servicio, tomando sus manos arrugadas entre las suyas. Quiero que sepa que Sarah finalmente descansa en paz gracias a usted. Su carta cumplió su propósito después de 20 años. Señora Mitchell, solo lamento que haya tomado tanto tiempo, respondió David, su voz cargada de emoción. Sarah era paciente. Sonrió Margaret a través de sus lágrimas. Siempre decía que la verdad tiene su propia manera de salir a la luz eventualmente. El sargento Martínez se unió a la conversación. Durante los meses de investigación, había desarrollado un profundo respeto por la fortaleza de Margaret y las otras familias. Señora Mitchell, quería informarle que el FBI ha confirmado que no hay evidencia de víctimas adicionales en las otras ciudades donde Brennan trabajó anteriormente. Parece que sus crímenes comenzaron aquí en Portland. Esta noticia, aunque no disminuía el horror de lo que había ocurrido, proporcionó cierto alivio al saber que el alcance de los crímenes había sido contenido. La investigación también había revelado que Harold Brennan había mantenido correspondencia con otros individuos con inclinaciones similares, una red subterránea de depredadores que se comunicaban a través de cartas cifradas. Esta información había llevado a arrestos en 3 estados diferentes, desmantelando una red que la policía no sabía que existía. En cierto modo, reflexionó Martínez mientras observaba a las familias consolándose mutuamente en el cementerio, Sarah y las otras chicas lograron salvar vidas incluso después de la muerte. Su descubrimiento no solo trajo justicia para ellas, sino que previno futuros crímenes. La biblioteca municipal reabrió 6 meses después, completamente renovada. Una placa conmemorativa en el vestíbulo principal honraba la memoria de las 5 víctimas de Harold Brennan: Sarah Mitchell, Jennifer Walsh, Michelle Torres, Amanda Foster y Lisa Chen. Linda Morrison, quien había permanecido como bibliotecaria jefa durante toda la investigación, había trabajado incansablemente para restaurar la reputación del edificio como un lugar seguro de aprendizaje y comunidad. Es importante que recordemos que este edificio fue testigo de horror, pero también fue el lugar donde la verdad finalmente prevaleció, dijo Morrison durante la ceremonia de reapertura. Las cartas valientes que estas jóvenes lograron esconder se convirtieron en su legado, asegurando que sus historias fueran contadas. David Chen había donado todos los libros del patrimonio de Harold Brennan a una organización benéfica para víctimas de crímenes, con la condición de que cada volumen fuera meticulosamente examinado en busca de mensajes ocultos. Aunque no se encontraron cartas adicionales, el gesto simbolizaba el compromiso de la comunidad de nunca más permitir que los secretos permanecieran enterrados. Un año después del descubrimiento inicial, David recibió una llamada inesperada. Era un coleccionista de libros en Chicago quien había leído sobre el caso y tenía información sobre otros volúmenes que podrían haber pertenecido a Harold Brennan. Señor Chen, dijo la voz al otro lado de la línea, compré algunos libros en una venta de garaje el año pasado. El vendedor mencionó que habían pertenecido a un bibliotecario fallecido de Oregon. Después de leer sobre su caso, decidí examinarlos más cuidadosamente. Encontré algo que creo que debería ver. David sintió una mezcla familiar de emoción y aprensión. Incluso un año después, la posibilidad de más secretos ocultos lo llenaba de una determinación renovada. Estaré en Chicago mañana, respondió sin hesitación. La búsqueda de la verdad, había aprendido David,
nunca realmente termina. Pero ahora sabía que cada libro que examinaba, cada página que revisaba, podría ser la clave para dar paz a otra familia que había vivido demasiado tiempo sin respuestas. En Portland, el sargento Martínez continuaba trabajando en casos fríos, inspirado por el recordatorio de que la justicia, aunque tardía, siempre valía la pena. Y en algún lugar, Margaret Mitchell dormía finalmente en paz, sabiendo que su hija Sarah había logrado cumplir su última promesa: proteger a otros del monstruo que le había robado la vida. La verdad, como Sarah siempre había creído, había encontrado finalmente su camino hacia la luz.